En los días más oscuros de la historia de Israel, cuando las majestuosas murallas de Jerusalén yacían en ruinas, la esperanza del pueblo elegido parecía haber desaparecido por completo. Los hijos de Israel, desterrados y exiliados en tierras extranjeras, recordaban con dolor su hogar perdido, el templo destruido, y la gloria de Dios que una vez habitó entre ellos. El eco de sus lamentos resonaba en los valles desiertos de Judea, y la desolación se cernía como una sombra sobre sus corazones. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios levantó a un hombre con una misión divina, un líder cuyo nombre sería recordado a través de los siglos, Nehemías, el Reconstructor de Jerusalén. La historia de la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo de Israel en Babilonia es un relato de pérdida, sufrimiento y anhelo. Jerusalén, la ciudad santa, el corazón palpitante del pueblo de Dios, había sido un faro de luz y esperanza para las naciones. En su centro, el Templo de Salomón, una obra maestra de devoción y magnificencia, albergaba la presencia de Dios, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y el pueblo se reunía para adorar. Sin embargo, debido a la desobediencia y la rebelión del pueblo, Dios permitió que los enemigos de Israel se levantaran contra ellos. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió la ciudad y en el año 586 a.C., después de un largo y doloroso asedio, las murallas de Jerusalén fueron derribadas, el templo fue incendiado y destruido, y la ciudad quedó en ruinas. Los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia, donde vivirían en exilio durante 70 años, separados de su tierra, su cultura y su Dios. En Babilonia, los israelitas enfrentaron la dura realidad de la vida en un país extranjero. Vivían como esclavos y siervos, sujetos a las leyes y costumbres de una nación que no conocía al Dios de Israel. Aunque prosperaron en muchos aspectos, siempre anhelaron regresar a su hogar, a Jerusalén. Los salmos de exilio, como el Salmo 137, reflejan este dolor profundo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sin embargo, Dios no había olvidado a su pueblo. En medio de este sufrimiento, comenzó a gestarse un plan divino para la restauración de Jerusalén y la renovación de la fe de Israel. El hombre elegido para llevar a cabo esta misión era Nehemías, un hombre de profunda fe y coraje, que serviría como instrumento de Dios para reconstruir no solo las murallas de la ciudad, sino también el espíritu quebrantado de su pueblo. Nehemías, el protagonista de esta historia, era un hombre común que desempeñaba un rol extraordinario en la corte del rey Artajerjes de Persia. Como copero del rey, tenía una posición de confianza, asegurando que todo lo que el monarca consumiera fuera seguro. Aunque Nehemías vivía en la comodidad del palacio, su corazón siempre estaba con su pueblo y su ciudad, Jerusalén. Un día, llegaron noticias que destrozaron su corazón. Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba en completa desolación. Las murallas, que una vez protegieron la ciudad, estaban en ruinas, y sus puertas, quemadas por el fuego. Al escuchar esto, Nehemías se sentó y lloró, ayunó y oró durante días, clamando al Dios de los cielos. Sus palabras resonaban con desesperación y fe. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y concede hoy, ahora, buen éxito a tu siervo delante de aquel varón. Nehemías 1:11. Nehemías no solo lloró por Jerusalén, decidió que debía actuar. Con el corazón lleno de temor y reverencia, se presentó ante el rey Artajerjes, y cuando éste notó su tristeza, le preguntó cuál era la razón. Nehemías, con valor, respondió: ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías 2:3. Contra todas las probabilidades, Nehemías pidió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruirla. Fue un acto audaz que podría haberle costado la vida. Pero Dios estaba con él, y el rey no solo le concedió el permiso, sino que también le proporcionó cartas de autorización y recursos para llevar a cabo la tarea monumental que tenía por delante.
Con el favor de Dios y el apoyo del rey, Nehemías emprendió el viaje hacia su tierra ancestral, dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío que se interpusiera en su camino. El viaje de Nehemías hacia Jerusalén fue solo el comienzo de una misión llena de desafíos inimaginables. Cuando llegó a la ciudad y vio con sus propios ojos la magnitud de la devastación, su corazón se llenó de dolor, pero también de una resolución firme. Sin embargo, no todos compartían su visión de restaurar Jerusalén. Desde el principio, Nehemías enfrentó la oposición de enemigos acérrimos de Israel, líderes de las naciones vecinas que veían con recelo el resurgimiento de la ciudad santa. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe se convirtieron en los principales opositores de Nehemías. Estos hombres poderosos se burlaban y ridiculizaban los esfuerzos de reconstrucción desde el primer momento. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? Van a restaurar las piedras de los montones de escombros, quemadas como están. Nehemías 4:2, se mofaban, subestimando el coraje y la determinación del pueblo de Dios. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Entendía que la batalla no era solo física, sino también espiritual. Respondió a estas amenazas con oración ferviente, poniendo su confianza en Dios. Oye, oh Dios nuestro, como somos objeto de su desprecio, y devuelve su oprobio sobre sus cabezas. Nehemías 4:4, clamó Nehemías, pidiendo la protección y la intervención divina. Además de la oración, Nehemías tomó medidas prácticas para asegurar que la obra continuara sin interrupciones. Organizó al pueblo en grupos, asignando tareas específicas a cada familia, y los armó para que pudieran defenderse mientras trabajaban. Con una mano sostenían las herramientas de construcción y con la otra, las armas. La mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad permanecía vigilante, lista para enfrentar cualquier ataque. Nehemías les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. El plan de Nehemías funcionó. A pesar de los constantes intentos de Sanbalat, Tobías y Gesem de sembrar el miedo y la confusión, el pueblo de Israel perseveró. Día tras día, trabajaron con una determinación renovada, impulsados por la fe en que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. A pesar de los ataques externos y las amenazas, las murallas de Jerusalén comenzaron a levantarse una vez más, piedra por piedra, como un testimonio de la fidelidad y la protección divina. Mientras Nehemías luchaba contra los enemigos externos, surgieron problemas dentro del mismo pueblo de Israel que amenazaban con socavar el trabajo de reconstrucción. La desigualdad social y la injusticia económica comenzaron a causar tensiones entre los israelitas. Los nobles y los funcionarios ricos habían aprovechado la difícil situación de sus hermanos más pobres, prestándoles dinero a altos intereses y tomando sus tierras y viñedos como garantía. Incluso algunos israelitas habían tenido que vender a sus hijos como esclavos para poder sobrevivir. El dolor y la angustia de los más desfavorecidos llegaron a oídos de Nehemías, quien se enfureció al conocer las prácticas injustas de los poderosos. ¿Qué estáis haciendo? No es bueno, no deberíais andar en el temor de nuestro Dios. Nehemías 5:9 les reprochó, enfrentando a los nobles y oficiales con la verdad de su mal proceder. Nehemías sabía que no podía haber una verdadera reconstrucción de Jerusalén sin justicia social y unidad entre el pueblo. Con un liderazgo firme y compasivo, Nehemías convocó una gran asamblea y expuso públicamente las injusticias. Ordenó a los ricos que devolvieran las tierras, viñedos y casas a los pobres y que liberaran a los esclavos que habían tomado como garantía. Yo también, mis hermanos y mis criados, hemos prestado dinero y grano, renunciemos ahora a este interés. Nehemías 5:10 declaró, dando el ejemplo con su propia acción. La respuesta fue unánime. Convencidos por la justicia de Nehemías y el temor a Dios, los nobles accedieron a devolver lo que habían tomado y a no exigir más interés de sus hermanos. Se hizo un juramento en presencia de los sacerdotes, y el pueblo alabó a Dios por la restauración de la equidad y la justicia en su comunidad. Nehemías,
con su sabiduría y liderazgo, no solo reconstruyó las murallas de Jerusalén, sino que también unió a su pueblo en un espíritu de solidaridad y mutuo respeto. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, la tarea que muchos habían creído imposible fue completada. Las murallas de Jerusalén, símbolo de la protección divina y la unidad del pueblo, se alzaban nuevamente, fuertes y firmes. En tan solo 52 días, bajo la dirección de Nehemías y con la ayuda de Dios, la ciudad que había estado en ruinas durante décadas fue restaurada. El pueblo de Israel, lleno de alegría y gratitud, se reunió para celebrar la culminación de esta obra monumental. Nehemías convocó a los sacerdotes, levitas, cantores y líderes de la comunidad para una gran ceremonia de dedicación y consagración de las murallas. El sonido de los coros, los instrumentos musicales y las alabanzas a Dios resonaron en toda la ciudad, desde las puertas hasta las torres. Nehemías dividió a los cantores y al pueblo en dos grandes coros que marcharon sobre las murallas, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, hasta encontrarse en el templo del Señor. En este lugar sagrado, ofrecieron sacrificios y adoraron a Dios con gran regocijo. Y ofrecieron aquel día grandes sacrificios, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande gozo. También se alegraron las mujeres y los niños, y el gozo de Jerusalén se oyó desde lejos. Nehemías 12:43. Este no fue solo un triunfo arquitectónico, sino una victoria espiritual. La reconstrucción de las murallas simbolizó la restauración de la relación del pueblo con su Dios. A través de Nehemías, Dios había demostrado su fidelidad y su disposición para perdonar y restaurar a su pueblo cuando éste se volvía a él con todo su corazón. Jerusalén, la ciudad santa, había sido renovada no solo en sus estructuras físicas, sino también en su propósito como centro de adoración y testimonio de la grandeza de Dios. La historia de Nehemías nos enseña que, con fe y perseverancia, incluso las tareas más difíciles pueden ser logradas. Dios no solo reconstruyó las murallas de Jerusalén, sino también los corazones de su pueblo, llamándolos a vivir en justicia y compasión. Hoy, cada uno de nosotros está llamado a ser un Nehemías en nuestras propias vidas, confiando en que Dios nos guiará y fortalecerá en nuestros desafíos. Que seamos también constructores de muros de esperanza, fe y amor en nuestras comunidades, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. La historia de Nehemías nos enseña que, con fe y perseverancia, incluso las tareas más difíciles pueden ser logradas. Dios no solo reconstruyó las murallas de Jerusalén, sino también los corazones de su pueblo, llamándolos a vivir en justicia y compasión. Hoy, cada uno de nosotros está llamado a ser un Nehemías en nuestras propias vidas, confiando en que Dios nos guiará y fortalecerá en nuestros desafíos. Si esta historia te ha inspirado, te invito a unirte a nuestra comunidad en Caminando con Fe. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en este camino de fe, donde juntos exploramos las grandes lecciones bíblicas que pueden transformar nuestras vidas. Vamos a seguir caminando con fe hacia un futuro lleno de esperanza y propósito.